Vamos a hablar de matemáticas, que me tengo que sincerar contigo, Carlos, porque yo cuando iba al colegio, parezco ya mi padre hablando, yo me acuerdo en clase de matemáticas siempre tenía el mismo pensamiento, me daban un suspenso y decía, es que esto, ¿para qué cojones me sirve en mi vida y para qué me va a servir? Yo pensaba que era, pensaba que era inútil completamente las matemáticas. Seguro que es un comentario que habrás escuchado mucho, ¿no? ¿Hasta qué punto las matemáticas son útiles? ¿O qué debemos saber de las matemáticas para entender realmente su utilidad? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque de verdad es una pregunta que me lo hace muchísima gente y es una mentalidad que tenemos siempre desde que estamos en la secundaria de, hostia, estoy aprendiendo matemáticas, cosas tan complicadas como calcular derivadas, calcular integrales, las funciones, ecuaciones de segundo grado, que es lo típico que empezamos en la secundaria. ¿Para qué nos va a servir todo esto? ¿Será que es solo para aprobar ese examen y conseguir ese título de la carrera o lo que sea? No. El poder de las matemáticas, que esto es algo que quiero transmitir a lo largo del episodio de hoy, es que va mucho más allá de una asignatura escolar, va mucho más allá de memorizar esos conceptos y de realizar ese tipo de ejercicios que nos obligan a hacer, ¿no? Y es que nos transmite las matemáticas de verdad, unas matemáticas que se enseñan correctamente, que luego quizás no son las que nos enseñan en la práctica, nos enseñan unas habilidades que nos ayudan a vivir mejor en la práctica. Nos ayudan a tomar mejores decisiones en nuestro día a día, a cambiar un poco la forma tradicional de pensar y pensar diferente a todos los demás. Y ya sabéis que en esta sociedad el que piensa diferente es superior. Y eso nos lo da las matemáticas. Lo que pasa es que hay que saber cómo pillarlo de esa forma. ¿Y crees que hacia el futuro que vamos con inteligencia artificial, ya hablaremos de ordenadores cuánticos y estas cosas que se escuchan, ¿crees que aún siguen teniendo sentido? Es decir, ¿ves que hay que saber de matemáticas aunque esté ChatGPT al lado? Más que nunca. Precisamente, esas herramientas que nos tienen que servir como compañeros y no como competentes, no tienen que competir contra nosotros. Tienen que ser nuestros compañeros en la vida, en todo. No solo en el trabajo, sino también en decisiones que tomamos en el día a día. Hoy lo vemos cada vez más. Utilizamos ChatGPT para todo. No sé vosotros, pero yo lo uso para todo. Sí, para mi creación de contenido, para decisiones que tomo en el día a día. Y hace falta gente que sepa programar estas cosas y sepa hacer cosas cada vez mejores. Y entender matemáticas nos da no solamente una forma de comunicar de forma más eficaz con esa inteligencia artificial, con esas herramientas que tenemos, sino de poder desarrollar unas que sean mucho mejores a largo plazo. Has dicho antes tomar mejores decisiones en tu vida. ¿Cómo relacionarías esto, ¿no? De tomar mejores decisiones con algo matemático? ¿Por qué dices esto? Pues no es tan directo como parece. No es que resolver una ecuación de segundo grado te resuelva un problema y te tome una decisión por sí sola, ¿no? Sino que estos conceptos que aprendemos, y no voy a decir tanto en la escuela, sino serían unas matemáticas más parecidas a las de la universidad, que nos transmiten una serie de habilidades que nos desarrollan nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento abstracto, un pensamiento riguroso, un pensamiento bastante diferente. Y esa forma de pensar es la que luego nos ayuda a tomar estas decisiones. ¿Cuándo te diste cuenta que las matemáticas eran algo llamativo en tu vida? Buena pregunta. Las matemáticas para mí, de inicio, fueron un juego. Desde que yo estaba en primaria, tenía 10 años, los profesores me ponían esas hojas llenas de cuentas, de multiplicaciones, que a unos les parecía horroroso, pero a mí me encantaba. Para mí era un juego. Me divertía con ese 8x7 o 9x7. Hacía esas cuentas, tenía un minuto, tenía que hacer la mayor cantidad de multiplicaciones posibles. A mí me encantaba eso. Era una locura. Y luego, desde a partir de ese momento, dije, me encantan las matemáticas. Tengo una pasión por las matemáticas, de verdad. Y eso fue creciendo a lo largo de los años. Entré en secundaria, entré en bachillerato, empecé viendo contenidos mucho más abstractos, mucho más avanzados, y cada vez me gustaba más lo que estaba viendo. ¿Te parecían difíciles las matemáticas del colegio a ti? A mí se me daban muy bien. Tenía siempre una aptitud, quizás innata, para las matemáticas. Luego, si queréis, hablamos de esto. Pero las matemáticas reales yo sabía que no eran lo que me estaban enseñando. Yo sabía que lo que me estaban enseñando era simplemente aplicar recetas y resolver los ejercicios tipo, aprobar la selectividad, era resolver un tipo de ejercicios muy particular que ibas estudiando en clase, ibas reconociendo cuál era ese ejercicio que luego ibas a tener que resolver en el examen, pero yo sabía que la vida real no era eso. La vida real, que es para lo que sirven las matemáticas, no son ejercicios que ya hemos visto, son ejercicios nuevos, es enfrentarse a nuevos desafíos. Y eso no son las matemáticas de la escuela. Entonces, sí, las matemáticas de la escuela
en mi caso particular se me hacían fáciles, Vale. pero entiendo que mucha gente no tenga esta capacidad de memorizar, esta capacidad de reconocer patrones de ejercicios semejantes. Pero es algo que no se debe demonizar, porque al final no es lo importante. Lo importante en las matemáticas es aprender a pensar y a resolver problemas. No es a memorizar los ejercicios que hacemos siempre. Es curioso, lo que acabas de decir, porque la gente tiende a relacionar matemáticas con esas ecuaciones, como tú dices, esos teoremas, el álgebra, todo esto, pero viendo luego después aplicaciones reales, luego hablaremos de personajes históricos importantes en las matemáticas, ellos lo que utilizan es las matemáticas como instrumento para darle solución a pues el encriptado, en este caso, que la película que vi de los nazis, o por ejemplo, no sé, de resolver problemas de sociedad, de pobreza, de economía. ¿Y cuándo fue el momento y cómo explicar esta diferencia entre las matemáticas de la escuela con las matemáticas de la vida real? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es decir, un problema que tú hayas visto que se haya solucionado con matemáticas, y cómo lo hacen ese proceso para solucionarlo con matemáticas. ¿Empiezan a poner teoremas, algoritmos, fórmulas para ver cuál encaja en ese problema? ¿O es que ya su cerebro es capaz de ver una secuencia y dice, uy, aquí hay un patrón, esto se va a resolver con, no sé, con un sistema, esto se va a resolver con una ecuación? ¿Cómo se utiliza ese instrumento? Pues es un poco más orientado a la segunda parte que tú me estabas diciendo. Okay. Es decir, nosotros o los matemáticos en la práctica, en la vida real, que por una razón luego son tan demandados por las empresas hoy en día están llenos de matemáticas. Claro. Por eso se dice que es la carrera con menos paro. Lo es. Lo es. La carrera con menos paro. Queremos este tipo de personas que piensan diferente al resto. Y lo que hacen estos matemáticos para resolver los problemas reales de la sociedad y por lo tanto de las empresas particulares es analizar una situación abstracta, una situación real, transformarla en un modelo abstracto, un modelo matemático quizás, e interpretar ese modelo. Ahora, ese modelo se puede interpretar matemáticamente delante de una pizarra. Se puede interpretar ahí. Vale. Y un matemático es capaz de resolver ese problema, resolver ese modelo abstracto. Entonces, fijaos, hemos transformado un problema real en un problema abstracto. El matemático resuelve este problema abstracto porque tiene capacidades, tiene herramientas que ha aprendido a lo largo de su trayectoria. Una vez tiene ese problema resuelto con sus herramientas, es solo interpretarlo en la vida real. Entonces, aquí lo importante del matemático no es lo que sabe, no es las integrales que ha aprendido a resolver en la carrera o las topologías extrañas que ha tenido que estudiar y que ha tenido que investigar. Eso no le va a servir para nada. En la vida real no sirve para nada. Lo que sirve es cómo piensa esa persona, cómo piensa ese matemático. Es decir, tenemos un problema. Queremos dividirlo en sus partes fundamentales. Un problema puede ser muy complejo. Los problemas reales son muy complejos. Queremos a alguien que los divida en sus partes fundamentales y que sepa conectar esas partes y resolver esas partes y dar una solución óptima, una solución lo más acertada para esa situación. Claro. Pero, por ejemplo, ¿dirías que la programación es matemáticas? Porque has dicho, todos los proyectos detrás hay matemáticos. Y yo me he imaginado, detrás de ChatGPT hay un programador, detrás de una web hay un programador, y detrás del programador hay un matemático, dirías, ¿o cómo nos lo explicarías? El programador en sí está utilizando muchas de las habilidades que tiene un matemático. Entonces, el pensamiento que tiene que tener un programador tiene que ser el pensamiento de un matemático. ¿Cómo lo definirías, ese pensamiento? Es decir, yo que no soy matemático, ante el mismo problema tú y yo, ¿cómo empiezas tú a resolver ese problema? Es decir, ¿qué te empiezas a cuestionar o cómo lo empiezas a hacer de una manera diferente? Bueno, primero la cuestión es, el pensamiento matemático no es algo exclusivo de los matemáticos. Vale. Esto es algo que yo, en mi marca personal y en todo lo que transmito, en toda mi creación de contenido, digo, el pensamiento matemático es algo que se puede transmitir de forma óptima, de forma lo más eficiente posible con las matemáticas. Con unas matemáticas muy particulares. Pero luego, esta forma de pensar la puede tener cualquier persona. Y la debe tener cualquier persona porque todos tomamos decisiones, todos tenemos problemas y todos queremos resolverlos de la forma más eficiente. En el ámbito que sea, los programadores tienen que programar, tienen que hablar con una máquina. Vale. ¿Cómo programan? ¿Cómo diseñan ese código? Porque ese código te lo puedo diseñar yo de una forma, te lo puede diseñar un programador experto de otra forma mucho más eficiente. Hay millones de formas de transmitirle al ordenador lo mismo. Hay que darle instrucciones. Y darle instrucciones, le puedes dar instrucciones de forma más eficiente o de forma menos eficiente. ¿Y cómo lo hacemos de forma más eficiente? Pues necesitamos una serie de habilidades. Necesitamos saber pensar de forma abstracta, saber en todo un conjunto de situaciones que tenemos, saber identificar realmente lo que es importante. Y lo que no es importante lo tiramos.
hay muchas cosas que no son importantes. Y eso ocurre en todos los problemas que resolvemos.